Buenas tardes, hermanos. Vamos a ver quién se une a la actividad de hoy. Segundillo. Opciones técnicas. A ver, por aquí veo. Por aquí veo algunos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los trata la vida hoy? Hola, hola. Vamos a esperar unos minuticos para que algunas personas se conecten y comencemos. Sabemos que la conexión para algunos no es tan buena. Sin embargo, vamos a dar un break para esperar que se conecten todos los que puedan. Bien. Por aquí vemos algunos hermanitos conectándose. De colores, Lucina. Ay, gracias. Qué caballero. Qué de tiempo. Ay, ay, ay. Está sumando puntos Marcos hoy. Sí. Bien, hoy tenemos unas informaciones que darles sobre el movimiento en la diócesis, en nombre de la diócesis. Vamos a esperar que se unan otros hermanos que por allí estoy segura que vienen ya corriendito para comenzar en la actividad de hoy. Esta es una actividad que surge por la necesidad de vernos, de encontrarnos, de fraternizar, de estar más unidos. Sabemos que con la circunstancia de la pandemia nos ha tocado estar un poco alejados físicamente, pero como espiritualmente lo estamos, se dio pie a estas actividades donde pudiéramos unirnos muchas personas. Por aquí veo que se unen otros hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? De colores, hermanos. Bien. En realidad, esta actividad no es una actividad formal, o por lo menos no dentro de la planificación general. Sin embargo, pues ya ustedes conocen nuestra realidad y hemos querido de muchas formas mantenernos unidos. Por eso surge esta idea de aprovechar este medio, que es el medio que nos acerca un poco más y poder entonces estar un poquito más juntitos, como así nos agrada estar. Bien, en nombre de la diócesis les pido disculpas porque el día jueves teníamos planificada nuestra obra apostólica. Sin embargo, como ustedes ya saben, nuestro sistema de datos o las redes, el internet, por ser más específico, a veces no está a nuestro favor. Por ello no podemos hacer esas conexiones en vivo. Sin embargo, en vista de que no se pudo transmitir y que es una necesidad para nosotros, este próximo jueves nos vamos a reunir de nuevo con nuestro asesor para hacer de nuevo la obra apostólica. De modo que va a salir la invitación a través de los grupos y a través de las redes para que estén conectados ese día y con el favor de Dios estaremos entonces transmitiendo ese día. Por otro lado, quería decirles que nos hemos estado reuniendo como nos permite el día a día con algunos hermanos a la vez para reorganizar ese cronograma que a inicios de año tuvimos, pero que por las circunstancias no podemos cumplir. Nos hemos reunido para hacer un cronograma donde demostremos cuáles son las actividades que se pueden planificar de acuerdo a los medios que tenemos para poder cumplirlas medianamente. Obviamente algunas no se van a poder hacer, sin embargo otras pues sin saltarnos los procedimientos, la norma, ni nuestras formas muy propias, se puedan llevar a cabo. Sabemos que no de la misma forma que cuando estamos unidos o juntos físicamente, pero que se va a cumplir pues la misión. Entonces ese cronograma va a estar saliendo para que ustedes tengan la fecha
los días, las horas y podernos entonces unir en esas actividades. Bien, ya han pasado unos minutitos y veo que tenemos por aquí a Félix. Félix, saludos. Matrimonio director de la diócesis de Maturín. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo va la diócesis? ¿Cómo está todo? Un gusto tenerlos por aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos de verdad porque siempre están pendientes y siempre están en comunión, en unión con todas las actividades. Sé que hay personas que quisieran estar, pero realmente sus conexiones no se las permiten. Sin embargo, sabemos que de corazón están siempre dadas para apoyar y hacer todo el servicio. Bien, el tema de hoy es un tema de lujo, es algo que vivimos día a día. La economía del cristiano. Y ustedes no tienen ni idea de quiénes son los ponentes, ¿verdad? Bueno, tenemos unos ponentes hoy de lujo porque aparte de que son personas invaluables con su servicio, con su amor, con su entrega, pues también son papás nuestros y siempre están allí para nosotros. Yo sé que todos van a decir lo mismo. Entonces, bueno, voy a invitarlos para que se unan al medio o al Instagram, a la conexión. Y bien, esperando que se conecten. Les va a encantar, yo sé que sí. Estamos esperando la conexión. Allí viene. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo De se colores. sienten de colores? Muy bien, gracias. Muy bien. Qué bien, me alegra mucho. Es un placer verlos y compartir con ustedes. Yo sé que todos estamos con ese gran gusto de verlos y tenerlos acá para poder pues conversar, compartir opiniones, ideas y toda esa experiencia que ustedes nos han brindado siempre. Muchas gracias a ustedes por sus Gracias a palabras. ustedes también por recibirnos. Es un placer, para nosotros es un placer. Bueno, la cámara es toda suya. Aquí los tenemos para hablar sobre el tema, sobre toda esta circunstancia que nos apremia hoy y bueno, qué mejor que ustedes inicien para empezar a conversar sobre el tema. Ok. Buenas tardes, hermano, de colores a todos. Vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que Él guíe todo lo que vamos a conversar en este rato que vamos a estar compartiendo con todos. Entonces, iniciamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos resulta muy grato, de verdad, y agradecemos primeramente a Dios y también, por supuesto, al secretariado diocesano de acá de Barcelona por la invitación que nos han hecho para tocar este tema en el día de hoy. Como decía la hermana Yomaira, se trata de la economía del cristiano en tiempos de crisis. Un tema realmente interesante. Al hombre en sentido general, y por supuesto a nosotros los cristianos, nos atañe ineludiblemente dos elementos claramente señalados en el título de este tema, que son la economía y la crisis. La economía como ciencia que estudia la creación de riquezas, la producción, distribución, consumo de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, nos involucra directamente porque somos nosotros los destinatarios de los recursos. Y la crisis, como todos esos cambios profundos y de consecuencias, por supuesto, muy importantes en los procesos y situaciones en que vivimos y la forma en que los percibimos, nos afectan de diversas maneras. Se suceden
A nivel mundial, crisis de toda índole, crisis políticas, crisis sociales, sanitarias, económicas, personales, crisis emocionales y hasta espirituales. Y todas ellas nos revelan la vulnerabilidad del mundo en que vivimos y por supuesto la nuestra como personas. Nuestra vida es un continuo sobrevenir de hechos, unos agradables, otros que nos cuesta por supuesto a veces asimilar por lo difícil que nos resultan, y algunos podrían llegar hasta devastarnos, provocándonos una gran angustia, porque no sabemos cómo afrontarlos efectivamente. Y la única manera de hacerlo es, por supuesto, haciéndonos acompañar por Dios. Como hemos podido vivir a lo largo de todas estas 7 semanas que ha representado este confinamiento por la cuarentena, hemos podido apreciar una cantidad de cosas que nos ponen en alerta, ¿no? Primero, en el plano de la convivencia, lo que ha significado para muchos matrimonios, esa convivencia de todos en pleno, cómo ha resultado todo esto. Y uno tiene que reconocer que todas estas situaciones también sacan de nosotros lo mejor y hasta lo peor que puede haber en ese plano de convivencia. Pero lo cual las adversidades de la vida nos ponen a prueba en esa calidad, en el trato con nuestras amistades, en nuestras relaciones de matrimonio, los vínculos de familia, los vínculos con nuestros compañeros de trabajo, todas nuestras amistades. Todo esto ha tenido una serie de matices, pero también encontramos, o sea, la solidez de lo que representan nuestros valores a la mayor o menor distancia que existe entre aquellos que proclamamos públicamente y aquellos que se encuentran efectivamente enraizados en nuestra persona. Por lo tanto, los periodos de crisis constituyen una especie de prueba del algodón, ¿no? Esa prueba que después que hemos logrado limpiar una superficie, tendríamos que ponernos un guante blanco de algodón y pasarlo de nuevo por esa superficie para constatar que en verdad está limpia. Bueno, la crisis también puede darnos esa sensación de que quedamos desnudos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, nuestra autenticidad queda a prueba en todo esto. Eso por ahí en cuanto a lo que hemos podido captar de todo este tiempo, ¿no? En cuanto al ambiente, cómo se manifiesta nuestro tiempo en estos momentos. Vemos rupturas, vemos inseguridades, vacilaciones, desorientación. Son estos los constitutivos de estos tiempos, ¿no? Nos sentimos obligados a vivir también deprisa, a contrarreloj, aunque no sepamos muy bien por momentos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Todo es cambiante, es provisional y también muy relativo, ¿no? Son tiempos de mucha relativización. Inexorablemente todo queda sometido a esa ley del tiempo que todo lo transforma. Y es un hecho fácilmente constatable que el signo de esta época que nos toca vivir viene marcado por la aceleración y los cambios que apenas nos da así una pausa como para tener el reposo. Yo a esto generalmente lo llamo el turbión. Es esa manga de agua, esa tromba de agua que se hace con fuerte viento, que uno no logra tener un discernimiento adecuado de qué es lo que es agua, qué es lo que hay ahí. Entonces vivimos esa aceleración. Entonces todos estos ritmos son difíciles, o sea, nos provoca dificultades el poder controlar esto, ¿no? Y sí, realmente pueden existir situaciones límite que nos llevan a situaciones tan profundas que parece que el camino se nos corta y se nos cierra el horizonte también. El pasado parece muerto, el presente es funeral y el futuro la tumba. Hay unos problemitas técnicos que van a solucionar. Ok. Bien. Hemos perdido por un momento la conexión con los papagrates. Vamos a intentar entonces invitarlos de nuevo. Ok. Estamos esperando que el departamento de producción nos avise para saber. Vamos a invitarlos de nuevo entonces.
Oh, oh. Invertía la ¿Qué cámara, se me hicieron? invertía la cámara. Me voltearon. Ajá, Ok, ahora sí. Yo dije, Hemos ¿qué pasó? vuelto. estamos de vuelta. Bueno, Bien. entonces decíamos que crisis no quiere decir entonces que es el final del camino o el final de la historia, todo lo contrario. Ahora sí, ahora sí. Pues una situación crítica nos llama al movimiento y a tener un discernimiento con coraje, con decisión. Coraje, primero porque necesitamos superar la sensación de parálisis que hay y decisión para romper con los esquemas antiguos en búsqueda también de otros inauditos. Una obra maestra que nos puede hablar de situaciones críticas y donde se presentan tantos ejemplos es la Biblia. ¿Sí? Nos ofrece un amplio abanico de propuestas frente a momentos críticos, siempre dolorosos y por lo tanto despreciados, pero a la vez humanizantes y por lo tanto apreciables. Hablábamos, quizá tenemos la idea de que las relaciones humanas quizá no tienen nada que ver con el aspecto religioso, nuestra relación con Dios, y sí, tiene mucho. De hecho, de lo que voy a hablar a continuación tiene que ver con una economía. No es la economía del control de la producción, del manejo, su distribución. No, estamos ahora a punto de hablar de lo que es la economía de la salvación. Es decir, es todo el orden, todo lo que Dios ha dispuesto para nuestra salvación y la administración correcta de todos esos bienes espirituales a través de la iglesia. Esa es la otra economía y tiene que ver mucho en el orden del mundo en que nos estamos moviendo continuamente. Entonces, por ejemplo, remontémonos en un momento de la Biblia, vámonos al monte Tabor, el día que Jesús se transfigura delante de los discípulos amados, los más cercanos, y hay unos personajes junto con Jesús. En el monte Tabor se encuentra Elías, se encuentra Moisés haciéndole compañía a Jesús. Son personajes que tienen que ver con libertad. Moisés tuvo sus momentos de crisis dura con el pueblo, momentos de rebelión, momentos de infidelidad, y aún así, él con Dios se la jugó en cuanto a su propio beneficio a favor del pueblo. Necesitaba entonces ser ese instrumento liberador. En el caso de Elías, igualmente, Elías le toca una parte fuerte, una victoria que aparentemente había logrado en Monte Tabor, en el Monte de Carmelo. No fue así, tuvo que correrle a la reina Jezabel. Y aún pidiéndole la muerte a Dios, Dios le permite, lo exhorta, lo levanta. Fue un momento de crisis también para él continuar su misión. Y Jesús finalmente, dentro de todas las cosas que pudo tener, explicarle a un pueblo duro, a esa gente que lo seguía, todo lo que significaba la Eucaristía, el pan de vida, todo eso era algo muy difícil de digerir para ellos. Y por lo tanto, tuvo una decisión de tantos seguidores que hasta tiene que preguntarle a los propios, a los más cercanos, ustedes también se van a ir, me van a abandonar. Entonces Pedro es el único que sale al paso de decirle, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces fíjense ustedes, todos estos momentos que ellos vivieron representaron grandes momentos de crisis. Fueron momentos duros, difíciles, pero que les permitió, a partir de ese momento crítico, desde el futuro que presenta Jesús en la transfiguración, darle una muestra de esa gloria ya anticipada que impulsa a cambiar ese momento que ellos están viviendo, quizás de duda o de éxtasis como este, pero Jesús permite que a través de ese acontecimiento ellos puedan tener una visión. Y se trata de esto, porque la humanidad a lo largo de la historia ha pasado por momentos muy duros. Si vamos entonces al aspecto de la economía que nos concierne, sí, en el orden global, en el orden colectivo, hemos podido ver muchas cosas. Cómo el caos también ha podido llevarse todo a su paso. La economía está inexorablemente sometida a leyes que regulan y afectan al vivir humano. A causa de fenómenos como este que estamos viviendo, por ejemplo, el de la pandemia.
vea todo lo que ha significado esto a nivel mundial, millones y millones de empleos que están, como quien dice, en la picota. Están, no hay estabilidad, los trabajos, la producción. O sea, ¿cómo va a ser todo esto? Pero esto es para que veamos todo lo delicado que puede ser el tema, ¿no? El control de la economía. Aparte de eso, bueno, hasta una sequía puede traer problemas. Y quizás lo más usual, lo que hemos visto a lo largo de algunas décadas, decisiones irresponsables a través de los líderes del mundo que han correspondido de manera nada sabia y han puesto en jaque a poblaciones, estados que se han visto involucrados en graves crisis económicas por consecuencia de estas cosas. Grupos que también pueden convertirse en ese medio para perturbar el orden económico. Uno, bueno, podemos ver que pueden ser de mayor o de menor gravedad. Esto puede provocar en algunos casos angustia y se puede sobrevivir con esto. Menos comodidades tal vez, pero siempre esto nos obligará a vivir de manera austera, ¿no? Otros casos nos pueden llevar a casos donde se nos pueden dar guerras, conflictos. Y esto, bueno, son situaciones que, vistas como nos las podemos presentar, escapan a nuestro control. Ahí no podemos quizás hacer mayor cosa porque hay alguien que está siempre por encima, moviendo como quien dice las cuerdas del títere. Y no es fácil. Entonces, por lo tanto, bueno, entender de que lo que no podemos controlar es porque no lo podemos gerenciar. Por lo tanto, bueno, nos queda ver de qué manera podemos llevar adelante todas estas cosas. Esto nos da una visión o una idea de que de la forma macro todos podemos ser afectados hasta en los escenarios colectivos, los escenarios individuales, ¿no? Y esto efectivamente afectará nuestra realidad. La iglesia, ya haciendo o ese enlace con lo que habíamos dicho en cuanto a la economía de la salvación, siempre ha velado para que todas estas cosas en su momento histórico que han ocurrido no se desboquen. Y así tenemos, por ejemplo, que después de ese acontecimiento importante que fue la Revolución Industrial o la segunda fase de la Revolución Industrial, el Papa León XIII inaugura lo que va a ser la moderna doctrina social de la Iglesia a través de la Rerum Novarum que se presentó en 1891, es decir, las cosas nuevas de lo que estaba ocurriendo. Entonces, a lo largo del siglo XX, ya ocurren también o sea, la iglesia se sigue manifestando ya por cuestiones muy concretas en cuanto a la manera en que todo estos sucesos, todos estos adelantos, el progreso que se estaba presentando, los capitales que se estaban acumulando, de alguna manera estaban afectando seriamente a ese aspecto que es delicado para la iglesia, y es el de la dignidad humana. Y así se pronunció a los 40 años de ese acontecimiento que fue la Rerum Novarum, se presenta el Papa Pío XI con la 40º año. Después Juan XXIII nos ofrece la Mater Magistra y Pablo VI a los 80 años de la Rerum Novarum presenta la 80ª Adveniente, perdón. Y finalmente Juan Pablo II, a 100 años de ese acontecimiento de las cosas nuevas, la Rerum Novarum presenta centésimos años. Por lo tanto, la Iglesia ha sido vigilante de todas esas cosas y por lo tanto hoy nos sigue acompañando, sigue escrutando esas cosas nuevas a través de lo que representó el Concilio Vaticano II, ¿no? Que es su deber también recordarnos continuamente todo lo que ha significado su enseñanza a través del magisterio. Por lo tanto, escrutar los signos de los tiempos es la gran interpelación a la que nos convoca Vaticano II, de que todo debe ser interpretado a la luz del Evangelio, para poder responder a todas las interrogantes de los hombres. Eso está en la Gaudium et Spes, en su numeral número 4, ¿no? Entonces, de lo alto descienden los fundamentos de la ética y de la política, pero las reglas éticas también están inscritas en la naturaleza
del hombre, puesto que el hombre es un animal social y solo puede realizarse plenamente también en materia económica. Entonces, la sociedad es más que la suma de los individuos que la componen. Se articula en relaciones entre hombres, en asociaciones, agrupaciones que persiguen una propia finalidad. Y por lo tanto, la dignidad y los objetivos más altos del hombre trascienden a la sociedad y al universo material. El hombre forma parte de la sociedad, pero su inteligencia y su libertad están a puestos más altos, a finalidades muy altas. Entonces, los factores que inciden en estos aspectos de la economía constituyen el conjunto de esas cosas nuevas en este tiempo que han de analizarse, desentrañarse, comprender en sus dinámicas y los resultados de parte de quienes anhelan el bien de la humanidad y el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los pueblos y las naciones. Es decir, no podemos perder la fe de que aún con todo lo desordenado que puede estar este aspecto hoy por hoy en el mundo, siempre Dios intercederá y pondrá gente prueba para que la humanidad vaya por el buen rumbo que debe. Amén. Entonces se trata de que todo esto se dirija a un fin digno del hombre. No basta criticar. Y es necesario ir más allá, ultrella. Es preciso, por tanto, ser constructores. Como nos decía Juan Pablo II, tendríamos que decir otra también, que a nadie le es lícito permanecer ocioso. Así es. Entonces, el cristiano no puede limitarse a analizar los procesos históricos o pretender estar como un espectador silente, más nada, de brazo cruzado, manteniendo una actitud pasiva, como que todos los problemas lo desbordaran y por lo tanto su capacidad de intervención quedaría limitada, ¿no? El creyente estaba convencido de que todo acontecimiento humano va dirigido por la providencia de Dios. Y cualquier situación de crisis económica, en este caso que nos ataca puntualmente, puede convertirse en un motivo para estar alerta, abrir los ojos y el corazón a los ideales de justicia, a los esfuerzos concretos para ayudar a quienes más lo necesitan, y puede llevarnos a un compromiso sereno y constructivo para promover sociedades basadas en la dignidad humana y en la apertura a Dios y a los valores del espíritu, al mundo de lo eterno. Para hacer esto necesitamos entonces ser capaces de elegir entre el egoísmo y el amor, entre la justicia o la deshonestidad, y no dejarnos absorber por una búsqueda egoísta del lucro. Bien, después de escuchar todo esto que nos ha mencionado Wolfgang, también tenemos que pisar, digamos, el hecho de que la crisis actual en cuanto a lo económico, en el término tal como lo conocemos y como se maneja día a día, ¿verdad? Lo económico, es innegable que afecta la vida de todos. Hace que afloren cosas, situaciones, sentimientos que quizás en las condiciones normales no se apreciarían, pero que están allí en lo íntimo del corazón. Y son a veces actitudes y sentimientos contrapuestos, como el egoísmo, la autosuficiencia, la superioridad, el deseo de enriquecimiento a expensas de los demás, y quizás también el ver desvanecida su esperanza porque ve que todo el esfuerzo que hace pareciera en vano. También puede ser que caiga en la corrupción o se deje corromper por la avaricia, pero también puede llegar a ver esa misma crisis, puede ser la circunstancia en particular que permita que por gracia de Dios se puedan transformar corazones que quizás hasta ese momento permanecían, digamos que cerrados, con la mirada puesta solamente en el bienestar personal, y comiencen entonces a partir de este momento de crisis a mostrar ahora solidaridad, humildad, justicia y un espíritu de servicio sincero y verdaderamente generoso. Definitivamente es una oportunidad para examinar si vivimos, cada uno de nosotros, acorde a los principios éticos de la justicia y de la caridad, como nos dice la carta a los Hebreos en su capítulo 13, versículo 14, que consiste que debemos estar cada uno de nosotros conscientes de que nuestra residencia, por decirlo así, nuestra ciudad permanente no está aquí,
no está aquí, sino que estamos caminando, estamos andando para buscar la futura, la del cielo, la eterna. Es la oportunidad para reflexionar si de algún modo nosotros también hemos pasado en algún momento a formar parte de ese grupo de la sociedad que no respeta la dignidad humana y si por algunas circunstancias hemos sobrepasado también nosotros los límites. La vida económica de nosotros, los cristianos, debe estar, o debe ser, mejor dicho, distinta a la de cualquier otra persona que no lo es, porque no puede girar alrededor del dinero, aunque bien es cierto que es necesario, pero nosotros los cristianos en eso tenemos que distinguirnos. ¿En qué sentido? Porque de lo contrario, de ser nuestra vida, girar todo en torno al dinero, ¿verdad? Nuestra postura frente a él, todo eso dejaría de estar iluminado. Nosotros como cristianos tenemos que demostrar en cuanto a esa postura que tenemos frente al dinero, frente al manejo de la economía, que hemos sido iluminados por la sabiduría que nos ofrece el Evangelio. Y que por supuesto, eso que nos ilumina y nos ofrecen las Sagradas Escrituras y nuestra doctrina católica, ¿verdad?, se contrapone a la oferta del mundo. Por ejemplo, el mundo nos grita que busquemos seguridades, pero Jesús que nos pide que nos fiemos de Él, que nos fiemos de Él. El mundo también nos dice que, por ejemplo, que tengamos dinero, que acumulemos, que acaparemos, ¿verdad? Pero Jesús nos dice, den con generosidad. Mientras que el mundo nos engaña, haciéndonos ver que debemos ser los primeros, que debemos tener poder, y que eso es lo más importante, Jesús nos dice que seamos los últimos y los servidores de todos. Mientras que el mundo nos propone con descaro toda clase de placeres para disfrutarlos sin límite, Jesús nos dice, estén alegres y que su gozo esté en el corazón. Y mientras el mundo pretende convencernos de que lo importante es el aquí y el ahora, Jesús nos dice que guardemos nuestras riquezas para la vida eterna. Es cierto que vivimos en un mundo real donde hay un hogar que sostener, unos hijos que educar, unos compromisos que honrar. Todo eso ciertamente es así, es importante, ¿verdad? Pero todo eso va a tener su momento para honrar. Debemos atender a todos esos requerimientos, a todas esas exigencias, a todo eso, con la iluminación que nos da nuestra doctrina cristiana. Nos dice el Génesis que ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, con el trabajo honrado, y que a su vez debe ser administrado responsablemente. De allí que el cristiano tiene que hacer que su postura frente al dinero y lo que nosotros, la manera en cómo lo manejamos y cómo lo concebimos y lo que hacemos delante de esto, ¿okay?, de cómo los involucramos, termina siendo un testimonio de evangelización importante para los demás. De allí el cuidado que tenemos que tener acerca de la postura que nosotros tenemos frente al dinero. El deseo de lo necesario, ciertamente que es legítimo. El trabajar para conseguirlo, es más, es un deber. Nos dice San Pablo que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Que no coma. Pero la adquisición de estos bienes temporales debemos manejarlo con mucho cuidado. Debemos manejarlo con la sabiduría que nos viene de Dios, o de lo contrario, puede conducirnos a la codicia, a un deseo desmedido por obtener los recursos materiales, el dinero, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para obtener siempre más y más, y a veces de cosas que realmente no necesitamos. Puede llevarnos a caer en la avaricia y, por supuesto, a la tentación de creer, de creernos con mucho poder. Disculpe, señora Elvia, ¿cuándo podemos decir que una persona es avara? Bueno, nos pregunta que cuándo podemos decir que una persona es avara, que es una de las amenazas que tenemos cuando no sabemos mantener una postura cristiana frente al manejo de los recursos, de los dineros. Una persona decimos que es avara cuando ese afán desmedido y desordenado por poseer riquezas, ¿verdad? A ese deseo, a ese afán, va acompañado a su vez por un deseo compulsivo de acumularlo. Esa compulsión, esa obsesión por acumular y acumular riqueza es lo que lo hace realmente avaro. Siempre quiere más y no tiene límite, pues. Por eso es que cuando una persona cae en ese punto decimos que, oye,
está siendo preso de la avaricia, ¿no? De la Mm. avaricia. Y de hecho, yo escuchamos a veces tantas expresiones populares que encierran una gran sabiduría y que nos advierten del peligro de la avaricia. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado aquel dicho o aquel refrán que dice que la avaricia rompe el saco, ¿verdad? Haciendo como alusión a una tradición oral que dice que ese refrán se refería a un ladrón que, bueno, robaba y robaba y robaba, todo lo metía en el saco, que tanta fue la avaricia que terminó rompiéndosele el saco. Pero así como esa expresión, por ejemplo, escuchamos la de que guarda el avaro su dinero para que lo derroche el heredero. Vean, uno lo ve como muy rápido, suena como Suele muy jocoso, pasar. pero Sí. hay una gran enseñanza, es decir, hay una gran sabiduría dentro de esos refranes populares. Otro pudiera ser el del que el corazón codicioso no tiene reposo, porque siempre está en esa búsqueda permanente de más y de más, porque no conoce límites en cuanto al dinero. La avaricia se pasea y todo lo quiere y todo lo desea. Y así pues tantas expresiones que nos pueden dar o que nos alertan acerca del peligro de la avaricia. La avaricia definitivamente es un mal que corroe el corazón, pero no solamente del rico, ¿ok? Sino también del pobre. Y mientras los hombres solamente estén pensando en enriquecerse más y más, por encima de todo, como si esta fuera la vida definitiva, es imposible que haya paz en el mundo. Dios quiere que tengamos sí lo necesario para vivir, pero no quiere que nos apeguemos demasiado a los bienes de este mundo, porque nos estorbarían para la salvación eterna. Y leemos en Mateo 6, de 19 y 20, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe lo destruye. Acumulen tesoros en el cielo. Y también leemos en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Así es. Es necesario entonces emplear bien el dinero que se gana. No hay derecho, por ejemplo, a que no se gane lo suficiente para vivir. Y lo vivimos a diario en este país, ¿verdad? La gente no gana lo suficiente para vivir. Pero, y sobre todo si trabaja con responsabilidad, pues que si lo hace con responsabilidad, con entrega, tiene derecho a ganar lo suficiente para vivir. Pero tampoco hay derecho a gastarse el patrimonio de la familia en vicios, en diversiones, en caprichos, en superficialidades, cuando lo que se necesita es dar de comer a los hijos y honrar los compromisos urgentes, sobre todo en los actuales momentos. Lo primero es lo primero. No se cuestionan las diversiones o algunos gusticos discretos, siempre y cuando se haya atendido a lo que es prioritario. Por lo que puede resultar de gran ayuda establecer, y de eso hablaremos un poco más adelante, un presupuesto familiar o personal en el caso de los solteros, ¿verdad? Presupuesto. ¿Qué es eso? Sí. Señora, ¿es malo que un cristiano tenga dinero? Que si es malo que un cristiano tenga dinero, pues claro que no. No es malo que un cristiano tenga dinero. Lo que es malo es que el cristiano reemplace a Dios por el dinero. Que reemplace a Dios de su vida, a ese Dios verdadero, para poner en su lugar al Dios del dinero. Y que éste se convierta en la única razón de su vida como el fin en sí mismo y no como un medio. Porque como dicen las Sagradas Escrituras, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Me hicieron acordar una frase muy famosa hace muchos años que decía que ser rico es malo, ¿no? ¿Se acuerdan del personaje? Sí, muchas veces se escucha. Y muchas personas decían, no, ser rico no es malo. Lo malo es cómo se obtiene la riqueza. Si usted la hace de buena forma, no tiene por qué ser malo. Ahora, si usted utiliza los recursos inadecuados o si está poniendo otras cosas como prioridades, ahí es donde radica el problema. Bueno, ahí justamente ahí iba, que el dinero como tal, ¿verdad? ¿Es malo? No, pues no. Moralmente, el dinero no es ni malo ni es bueno. En cuanto a la realidad, ¿verdad? Simplemente es una realidad material, es un medio de intercambio cuyo valor viene determinado convencionalmente por la propia sociedad.
ciertamente, haciendo alusión a lo que tú dices, hay quienes han catalogado al dinero como el excremento del diablo, ¿ok? En el petróleo. Fuerte. Es fuerte, claro que sí, pero ¿por qué la expresión tan dura a veces en relación al dinero y se le condena? No es por el dinero en sí, porque como repito, moralmente no es ni bueno ni es malo, es un medio para hacer las transacciones y todo lo que esto involucra, ¿verdad? Lo que lo hace dañino es, en todo caso, la referencia a la persona. Es decir, en cuanto a la postura, cuanto en la persona como tal tiene frente al dinero. Por ejemplo, el dinero será bueno o malo según cómo la persona lo haya adquirido, si fue honestamente o si fue robado o fue obtenido por engaño. Eso. Puede ser bueno o malo de acuerdo al valor y a la importancia que la persona le dé. Si el valor que le da es el valor justo, y lo utiliza como un medio para servir y ayudar, ¿verdad? Es bueno. Pero cuando el dinero se convierte y la importancia que le da es exclusiva al punto de llevarlo a esclavizarlo y llevarlo a medir inclusive a las personas por la cantidad de dinero que éstas posean, Exacto. o lo hace perder también la libertad por andar obsesionado por poseerlo y por acumularlo, entonces ahí vemos la otra cara. Ahí sí pudiéramos decir que es el excremento del diablo. Puede también, por supuesto, en este caso, verse si es bueno o es malo de acuerdo a cómo lo use. Si lo usa conscientemente, con esa administración responsable, todos esos bienes materiales para ayudar, es bueno. Pero cuando lo usa en solamente un beneficio personal, para caprichos, y que lo lleven, por supuesto, a la corrupción, lógicamente que no lo es. Es bueno, será bueno también cuando lo usa para ayudar al prójimo, como dijimos antes, y sobre todo para cubrir las responsabilidades propias que tiene en su hogar como familia. Pero si lo usa para derrocharlo, para gastarlo en cosas inapropiadas, entonces sí, el dinero corrompe. ¿Ok? En ese sentido, pues vemos dónde estaría el bien y el mal del dinero. Ahora, ¿cómo debería comportarse un cristiano frente al dinero? El cristiano debe entender que no solo se trata de dar dinero, ¿ok? En cuanto a esto de la economía, porque no solamente se trata de eso, de dar dinero como tal, sino que también se trata de darse uno mismo, de llevar a cabo obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, de compartir nuestro tiempo, porque nuestro tiempo... es un valor agregado de gran importancia en nuestra economía como cristianos. Compartir nuestras propias competencias, los dones recibidos, en la medida, por supuesto, de nuestras posibilidades. Y eso es necesario. Y de suyo produce mucha más gratificación. Visto así, entonces, la postura, el comportamiento de nosotros ante el dinero debe ser siempre iluminada por Dios. ¿Ok? Bien. Bueno, después de toda esta gran información que nos han ofrecido y hemos podido darnos cuenta que el dinero no solamente, que la economía no solamente es dinero, sino que va mucho más allá. Por supuesto. Ahora tengo que hacer la pregunta, ¿cómo hace la familia Graterol para manejarse en esta circunstancia como seres cristianos en la economía y en toda esta situación que venimos viviendo desde hace unos días, una semana? ¿Cómo hace la familia Graterol para mantenerse en pie con esta dignidad de la cual hablamos y sin olvidar todo eso, además, ¿no? Que no solamente es el dinero, sino todo lo demás? Bueno, para empezar te digo que no hay digamos que una receta única para todas las familias u hogares, ¿verdad? Pues porque a cada uno influyen factores distintos, diversos, ¿verdad? Desde los montos de ingresos, los números de hijos que tenga que educar, que mantener, que sacar adelante, el tipo de vivienda, si posee el que maneja los recursos de la casa, está profesionalizado, si es asalariado, si tiene un negocio propio, pero en fin, ¿ok? Entonces, bueno, no se puede dar aquí una receta única que sirva para todo el mundo, porque, bueno, pero va ¿cómo a hace la depender de familia muchos Graterol? factores. ¿Cómo hace Bueno, la familia nosotros Graterol? ¿Cómo en este caso, independientemente de las condiciones que tenga cada familia, nosotros los Graterol manejamos
o siempre, desde que nosotros formamos familia, decidimos formar familia hace ya 38 años, sentíamos que, bueno, teníamos que ser coherentes con esto que estábamos involucrando, que era nuestro ser cristiano y ser un matrimonio consagrado ante Dios. Entonces, manejar para nosotros la economía ha sido bajo la inspiración o la práctica, mejor dicho, de las virtudes y valores humanos y cristianos que nosotros aprendimos de nuestros padres y que por supuesto también fuimos enseñándole a nuestros hijos, ¿verdad? Y esa ha sido la manera en cómo nosotros hemos podido conducir nuestro hogar y poder administrar con responsabilidad los recursos. Nosotros, bueno, afortunadamente, desde que nos casamos, en nuestro hogar trabajábamos los dos, pero no era ni su dinero, ni dinero, sino Muy el importante. dinero de la familia. Entonces de allí teníamos que buscar las maneras, por supuesto, haciéndonos de lo que, como había mencionado antes, haciéndonos de un presupuesto familiar. Entonces teníamos ahí la descripción o digamos que la esquematización de que había gastos fijos, que había Exacto. gastos Una variables, lo que distribución. una distribución para cada cosa. Y Ok. bueno, en su momento, cuando nos tocó criar a nuestros hijos, en ese presupuesto había espacio hasta para las diversiones, que para nosotros era sumamente importante, porque bueno, es lo que compartíamos o lo que comparte uno como familia con los hijos y que en definitiva, bueno, eso va marcando una huella. Entonces, para nosotros, lo vital para manejar nuestra economía ha sido poner en práctica los valores humanos y por supuesto los valores cristianos que aprendimos, pero que fuimos también de alguna manera profundizando en ellos, fortaleciéndonos en esos valores cristianos a medida que nos fuimos involucrando mucho más dentro de la iglesia. Y después que nosotros hicimos cursillo, hace 20, casi ya los 24 años, que fuimos tomando aún más conciencia de nuestro ser cristiano y de nuestro ser iglesia, entonces con más razón el manejo de nuestra familia, de nuestro hogar, nuestras relaciones, todo fue oye, con mucha más conciencia y con mucha más responsabilidad. Por eso, hoy por hoy, yo en lo particular doy gracias infinitas a Dios por haber puesto el movimiento de Cursillo en nuestro camino, porque nuestra vida ha sido un antes y un después de Cursillo. Si antes había sido hermosa, con Cursillo vino la corona. La corona de vivir con autenticidad y con coherencia nuestro matrimonio, sacar adelante nuestra familia, nuestros hijos y el poder inclusive estar aquí frente a ustedes hablando de estas cosas ha sido posible primeramente por Dios, pero también a través de las herramientas que el movimiento de Cursillo ha puesto en nuestras manos para nosotros formarnos, para nosotros y que a raíz de esa formación o partiendo de esa formación, lógicamente, se van fortaleciendo los valores, los principios, los criterios para mantenerlos, ponerlos en práctica, ser testimonio y defenderlos, sobre todo en una Venezuela en la que estamos viviendo con tantas dificultades, pero siempre con esperanza de que vamos a estar mejor. Bueno, amén. Amén por eso. Bueno, sabemos que el tiempo es limitado en Instagram, pero no me quiero ir sin pedirles una recomendación final a todos estos padres que hoy en día ven una circunstancia tan difícil, pero que pues sabemos que tenemos que reconfortarnos en Cristo. Pues. ¿Qué consejos les darían a esos padres que hoy tenemos, vivimos el día a día de esta circunstancia, de esta crisis, para de alguna manera darles esa esperanza o esas palabras para que, bueno, mañana será otro día y si confiamos va a ser un mejor día? Bueno, es importante todo esto, puesto que los tiempos que vivimos, sí, pueden abrumar y hacer desesperanzar a las personas, muchas personas que pierden el rumbo de esto, ¿no? Aun cuando se dice que las situaciones no demuestran, o sea, no moldean al hombre, pero sí demuestran quién es propiamente a la hora que es sometido al crisol de todos de estos eventos. Ahora, las crisis, como ya dijimos, son momentos de prueba dura que tienen las personas, pero pueden sortear todas y cada una de ellas primero teniendo una visión clara de que todo, nada está para estar a la eternidad. Solamente cuando tengamos que irnos nosotros al encuentro con el Padre, bueno, nos tocará eso. Pero todo tenemos que prepararlo aun cuando no nos toca. Esa es la tensión escatológica, ¿no? Sí, pero todavía no, pero por lo tanto tenemos que hacer lo propio
ya desde este momento que estamos viviendo. Y hay muchas cosas que podemos empezar en el manejo de todos estos conflictos, o indistintamente que sean de naturaleza económica, que sean de naturaleza existencial, como fueran. Y es el hecho de que podamos contar primero con la práctica de tres virtudes que son, o tres valores que son pesados, ¿no? Y fácil recordarlo porque vienen expresados por la letra P. Una de Ujú. ellas es la perseverancia, es decir, vamos a ser azotados no una, sino muchas veces por situaciones que van a estar fuera de nuestro control o fuera Exacto. de nuestro alcance. Bueno, entonces tenemos que perseverar para no sucumbir en esas pruebas. La otra es que tengamos también paciencia, una paciencia para poder soportar todo lo que ello implica. Y ser paciente no es ser, como decía, alguien que espera que las cosas estén ocurriendo nada más. Y finalmente dentro de esa está la prudencia. Tenemos que esa es la madre de todas las virtudes. Vamos a tomar decisiones al margen de lo que podamos hacer. Siempre tiene que prevalecer esa prudencia en la cual el Señor nos guiará. El Espíritu tenemos que pedirle esto siempre, que nos dé en ese don de consejo, que nos permita tener siempre esa prudencia adecuada para poder llevar adelante las cosas. Así que bueno, cada quien tiene, Ujú. no hay una receta para todo esto, pero esto es lo que puede resultarnos útil para sobrellevar o sortear la ola de la crisis, la ola de los problemas. Definitivamente, Ujú. si vamos afrontando la crisis del presente y quizás las que se puedan presentar al futuro, un futuro incierto, por supuesto, de esta manera, por supuesto, con Jesús en el corazón y con esa visión de esperanza, pero saliendo al paso responsablemente con las distintas cosas que tengamos como reto, vamos a tener paz. Vamos a tener paz en nuestros corazones y sobre todo vamos a descubrir las claves más profundas para la existencia cristiana. No debemos, como nos Ujú. dice la carta a los romanos, dejarnos vencer por el mal, sino que antes bien venzamos al mal a fuerza de bien. Entonces, ese es el llamado. Amén. Ciertamente, Bien. una crisis que no podemos negar, pero tenemos el ingrediente importante y fundamental para salir adelante con esto, que es el amor de Dios. Bueno, Así ¿qué es. más necesitamos? Nada más. Bueno, Así es. en realidad estoy muy, ¿cuál es la palabra? Asombrada porque hoy no ha habido pregunta alguna en la interacción. Hoy todos hemos estado escuchando atentamente y todo está dicho. En realidad, han sido bastante claras sus palabras. A mí me han encantado, como sé que a todos los demás. Sin embargo, bueno, algún hermano que tenga alguna pregunta, después nos las hará saber y con mucho gusto sé que ustedes también están dispuestos. Y como el tiempo en televisión es así, tenemos que estar a tono con ellos. Entonces, bueno, yo les quiero agradecer de verdad, de corazón, los queremos mucho, estamos siempre atentos a todas sus palabras sabias de experiencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, yo sé que siempre están disponibles. Y bueno, esperamos que en el futuro tengamos otras circunstancias para poder hacer muchísimas más cosas para honrar a Papá Dios en todo esto. Muchísimas gracias. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Demos Amén. Dios. gracias al Señor. Amén, amén, amén. Bueno, cuídense mucho. Estamos siempre en sintonía, conectados con Papá Dios y con toda la fraternidad que nos caracteriza. Y bueno, estamos a la orden. Hermanos, muchísimas Amén. gracias. Bien. Bueno, hermano, muchísimas gracias por estar allí. En realidad, pues el tema ha sido maravilloso, agradecidos con los ponentes de hoy, con nuestros papás Graterol. Y bueno, estamos siempre atentos a sus sugerencias, a sus recomendaciones, a sus ideas, a sus palabras. Así que, bueno, estamos siempre a la orden para ustedes. Cuídense mucho, estamos en sintonía. Saludos.